¿Qué hay, amigos? ¿Qué andan haciendo? Pues ahora nos vamos a ir con esta cancioncita que está muy chida de la ZG. Se llama C. Esta es una de las canciones que más me agrada. Bueno, a mí me agradan todas, me gustan todas las canciones de Zona Ganja, pero sí me gustan porque me gustan por las letras de las canciones que siempre tienen un mensaje positivo, un mensaje profundo. Todas esas canciones tienen un mensaje muy positivo. Sí, bueno, aquí vamos a aprender los acordes, el rasgueo y la técnica para que interpretes esta canción en tu guitarra. Ok, vámonos pues. Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska. Oh reggae, oh reggae. Y bueno, recuerden que tengo otra afinación en mi guitarra. Tengo la afinación re bemol o medio tono atrás de la afinación universal. Al final del video les voy a dejar ahí el recuadro que los va a enviar al video donde les digo cómo afinen su guitarra en re bemol o medio tono atrás de la afinación universal, así como yo la tengo, para que ustedes la puedan afinar así como yo tengo mi guitarra. Sí, yo se los recomiendo mucho, pero en caso que ustedes no quieren esta afinación, no les gusta o no se quieren complicar, no le quieren mover acá las llaves, ustedes quieren interpretar las canciones en su afinación estándar que tiene su guitarra, pues lo pueden hacer. Lo único que tienen que hacer es recorrerse medio tono atrás de los acordes que yo les pase. Sí, como esta canción de C que comienza en sol sostenido menor en mi guitarra, que tiene afinación re bemol o medio tono atrás de la afinación universal, en su guitarra que tienen la afinación estándar se van a recorrer aquí a sol menor, ¿sí? Y ya todos los acordes que les vaya pasando, ustedes en su guitarra que tiene afinación estándar se van a recorrer medio tono atrás para que se escuche igual como yo la estoy tocando aquí en mi guitarra y pues no se vayan a confundir, ¿sí? De que yo tengo otra afinación, le estoy pasando unos acordes y ustedes en su guitarra afinación estándar la quieran tocar igual como yo la estoy tocando y pues se escuche diferente, ¿sí? Esto es para que no se vayan a confundir y pues no se vayan a ir por ahí sí, pues a confundir. Sí, bueno, les voy a pasar los acordes que lleva esta canción. Solamente lleva 3 acordes. Sí, estos 3 acordes son los que lleva la canción. Solamente vas a repetir el mismo círculo de acordes y así es como va a ir toda la canción. Sí, está fácil. Lo único complicado sería lo que es el rasgueo, pues. Aunque hay diferentes rasgueos como la puedes tocar, pero yo te la voy a pasar el rasgueo para que la puedas tocar similar a lo que es la canción original. Sí, se escuche casi igual. Fíjense cómo va a ir el rasgueo. El rasgueo así va a ir y se va a escuchar así. Sí, así es como se va a escuchar y así es como va a ir, para que se escuche lo más similar posible a lo que es la original, ¿sí? Entonces, lo que tienes que hacer, sí, el rasgueo, fíjense cómo va a ir. Van a hacer un ahogado de abajo hacia arriba, sí, así. O sea, van a hacer el acorde acá, pero no van a hacer el acorde así, sí, así, sino que van a soltar aquí, van a aflojar para que se ahogue el sonido. Sí, entonces van a hacer uno de abajo hacia arriba, así, y luego van a hacer un acorde y luego se van a regresar con un ahogado. Cuando hagan el acorde aquí, es decir, así, tienen que ahogar el sonido. O sea, van a dar lo que es el acorde y en cuanto den el acorde, aflojan aquí para que se ahogue. En cuanto den el acorde, porque si no aflojan acá, pues se va a escuchar así. Entonces tienen que aflojar el acorde para que se ahogue el sonido, ¿sí?
Así, en cuanto den el acorde y se escuche, aflojan acá, ¿sí? Y ya nomás se regresan ahí mismo con un ahogado, ¿sí? Van a hacer esto, ¿sí? Así es como va a ir, ya nomás lo van repitiendo. Y le van aumentando lo que es la velocidad. ¿Sí? Esa es la velocidad que lleva la canción. Así entrénense y así háganlo hasta que les salga el acorde. Si eres principiante, pues si no eres, si ya sabes tocar la guitarra de acá, pues se te va a hacer fácil, pues. Pero para los que van empezando, entonces así lo van haciendo, ¿sí? Aquí mismo ya nomás lo único que tienen que hacer es calcular los cambios. Recuerden que el ritmo lo llevan acá de este lado en la mano. Sí, acá es donde van a llevar el ritmo y no lo van a soltar para nada. Sí, van a hacer, o sea, van a estar haciendo lo que es el ritmo y no van a soltar el ritmo para nada. Para que así puedan interpretar, o sea, puedan tocar la canción y la puedan cantar al mismo tiempo, ¿sí? Por eso van a hacer este ritmo para que no se pierdan y puedan cantar. O sea, para que no pierdan el ritmo y puedan cantar al mismo tiempo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ya que dominaron lo que es el rasgueo, van a llevar el ritmo y no lo van a soltar. Sí, ya nomás van a calcular lo que es el cambio. Sí, se fijan, el ritmo no lo suelto para nada. Sí, aquí en este acorde van a llevar 4 tiempos. Van a ser 4 tiempos y acá van a ser 2. 2 tiempos aquí y 2 tiempos aquí. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Así es como van a ser los tiempos de la canción. Y así ya nomás repiten en círculo estos acordes y el rasgueo y así los tiempos. Y así va a ir lo que es toda la canción. ¿Sí? Entonces la canción ya se va a escuchar así. Bueno, primero lleva un requintito, pues en el empiezo. Va así el requintito. Sí, ya después de este requintito ya empieza lo que es, sí, la canción. Sé de tu amor, sé de tu congregación, sé lo que vale la palabra al convertirse en acción. Sé del amor, esta es su manifestación. Sé de Dios, me hace sentir su brillo en mi corazón. Sé del dolor, pues vivo en Babilón. Sé que hay un lugar que espera mi repatriación. Sé de canción, supe cantar con amor. ¿Sí? Sé que algún día mi paz será total. Sé bien que eso no va a llegar hasta que en mí se queme el mal. Sé que existe un mágico lugar en donde esperan por mí, donde quiero reencontrarte a ti. Sí, así es como va a ir la canción. Sí, ya nada más pues ya la van entrenando ustedes y así es como va a ir toda la canción. Está fácil.
Este rasgueo que les digo es el rasgueo más similar para que se escuche la canción igual. Recuerden que hay diferentes rasgueos. Por ahí tengo un video que se llama Cómo tocar reggae. Ahí tengo uno de mis videos y ahí es donde les digo los diferentes tipos de rasgueos que hay, los más comunes que se utilizan para las canciones, ¿sí? Y también les recomiendo mucho que practiquen lo que son los sostenidos. Sí, practiquen lo que son los sostenidos porque hay canciones de reggae, la mayoría llevan puros sostenidos, como esta canción de C está en puros sostenidos, entonces practica mucho lo que son los sostenidos. Hay otras canciones de reggae que llevan sostenidos y le mezclan acordes naturales. Ya cuando metes acordes naturales, pues ya no te cansas de la muñeca. Pero cuando son puros sostenidos, sí es cansado la muñeca. Entonces practica mucho lo que son los sostenidos. Practica así 5 minutos en puros acordes, en puros sostenidos y haz cambios. Sí, haz cambios. Y así, practica mucho y haz muchos cambios y dura así 5 minutos. Y así ya, si dura 5 minutos, ya pues entonces ya puedes interpretar una canción completa, si ya no te vas a cansar de la muñeca. Sí, entonces, bueno, pues creo que es todo por hoy. Espero haberme explicado bien. De tomos cualquier cosa que no lo entiendan o algo, por ahí me escriben un mensaje, yo les contesto de volada, ¿ok? Y pues bueno, eso es todo. Nos vemos para el próximo video. Que estén bien y que el reggae te acompañe. Bendiciones.